Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander, en el que aquí esta tarde el publicista Jesús Lainz va a presentar un libro que ustedes dirán, bueno, a buenas horas se presenta el libro, porque es un libro publicado allá por los años 30 del pasado siglo. Pero es uno de esos libros que no solamente no ha perdido actualidad, sino que se ha vuelto a poner en el centro del interés político, sociológico e incluso a nivel nacional e internacional. En primer lugar, creo que hay que hablar de Jesús Lainz. Jesús Lainz es una de esas personas que estudia los temas que trata con mucho rigor, un publicista con numerosos libros publicados, una enorme cantidad de artículos en diferentes medios de prensa, tanto en revistas como periódicos como diarios digitales. Y, como digo, es una de esas personas que investiga a fondo y que además no se queda en la superficie de las cosas e incluso se atreve a traspasar esa barrera que cada vez se ha hecho más sólida, esa barrera que ya parece el antiguo muro de Berlín, que es lo políticamente correcto. Traspasar lo políticamente correcto en muchas ocasiones es fundamental para entender las cosas, porque bajo la capa de la corrección política lo que se esconde es la desinformación. Esa desinformación que el genial humorista Gila definía muy bien en uno de aquellos antiguos sketches que hacía con el teléfono en la mano, que era una noticia de un periódico en la que Gila la resumía diciendo: alguien ha matado a alguien. Punto. No vaya a ser que si decimos que es un hombre empecemos a marcar temas de género, si decimos que era español resulta que los españoles somos asesinos, y si era de una etnia concreta, pues la marquemos. Bien, como digo, Jesús Lainz traspasa esa frontera y nos lleva a comentarios sobre la realidad que a veces está como medio oculta tras las bambalinas de ese gran teatro que es la política. Vamos ahora al libro. El libro, que lógicamente quien va a hablar de él va a ser Jesús Lainz, se titula 10 horas del Estado catalán, en catalán 10 horas de Estat català, escrito por un periodista llamado Enrique de Angulo, que vivió los sucesos de la Declaración de Independencia de Cataluña allá por el año 1934, que lo cuenta con esa agilidad que tienen los buenos periodistas y al mismo tiempo con mucho rigor. Y cuenta cómo en aquel momento, en aquel año, la Generalitat catalana decide proclamar la independencia e incluso intentar por las armas tomar los centros neurálgicos de Barcelona y hacerse con el control. Enrique de Angulo era un periodista que en aquel momento trabajaba para el periódico El Debate, fundado por un santanderino, el cardenal don Ángel Herrera Oria, un periódico que fue de vanguardia en su momento, que rompió moldes y que realmente hizo una tarea periodística ingente. Del texto que escribió Enrique de Angulo, Jesús Lainz ha hecho un prólogo que no porque sea corto, que son apenas 10 páginas, son 10 páginas que ponen en contexto este gran reportaje, que es lo que es este libro, ese gran reportaje sobre lo que fue el intento de proclamar la independencia de Cataluña en Barcelona. Y lo hace con un análisis que nos trae al presente, porque yo creo que el gran interés de este libro de Enrique de Angulo es que nos cuenta lo que pasó hace ya más de 80 años y nos lo cuenta de tal manera que, leído ahora, podemos casi ponerlo en el presente.
¿Por qué digo esto? Bueno, porque al final lo que viene a contarnos Enrique de Angulo es que los moderados, ¿sí? Bueno, seguimos sin micrófono, ¿me escuchan al fondo? Yo creo que hay un problema porque se oye como si Sí, hubiera una retransmisión. a ver ahora. Sí. Bien, digo que lo que escribe Enrique de Angulo, y lo resume muy bien Jesús Lainz en su análisis, no es otra cosa que cómo los catalanistas moderados se ven superados por los más radicales, por los independentistas radicales, y cómo, por otro lado, el gobierno de la República es incapaz de poner freno preventivamente a esto, teniéndose en el último momento que imponer por las armas, teniendo que sacar los cañones a la calle para dispersar este movimiento. Y también nos enseña otra cosa, y es que aquel movimiento casi heroico de los catalanes independentistas se disolvió en unas horas como un azucarillo en cuanto salieron unos cuantos cuerpos de ejército a intentar poner orden en Barcelona. Pero realmente, si lo leemos con los ojos del presente, nos da unas cuantas lecciones y unas cuantas pistas de lo que hay que hacer para no tener que terminar llevando los cañones a las calles de Barcelona. Yo ya sin más les dejo con Jesús Lainz, que es el que realmente conoce este asunto, sabe de lo que estamos hablando, y eso sí, les recomiendo que lean este libro de Enrique de Angulo, prologado por Jesús Lainz. Muchas gracias. Perdón. Ahora sí. Ahí está. Muchas gracias, Manuel Ángel, por tus amables palabras, por la invitación de el Ateneo una vez más para charlar de todos estos asuntos que suelo tratar yo en mis libros y en mis artículos, y por supuesto a todos ustedes por haber venido aquí hoy, y eso que el cielo en teoría dicen que iba a amenazar lluvia, parece ser que no, que ha quedado buena tarde. Así que muchas gracias pues a todos, y vamos al grano para no perder tiempo. Como ha dicho muy bien Manuel Ángel, este libro trata de 1934, que es una de las fechas claves de la historia de España, aunque ha quedado diluida por 1936, como es lógico, y no hará falta que les explique. Pero antes de hablar del 34 y del 36, no queda más remedio que hablar del 31, aunque parezca un baile de cifras, ¿no? Porque en el año 31 sucedieron varias cosas raras. La primera cosa rara, o la primera cosa excepcional, fue, como ustedes saben, que se declaró la República a través de unas elecciones municipales. Extraño camino, extraño modo de declarar un cambio de régimen, ¿no? Y no solo eso, sino que aquellas elecciones municipales fueron ganadas por goleada por los monárquicos. Y sin embargo, ante la victoria republicana en las grandes capitales y la movilización en las calles que sucedió acto seguido, los monárquicos abandonaron y el rey se fue. Es decir, no se declaró la república porque los republicanos ganaran, sino porque los monárquicos dejaron el campo libre, abandonaron. En el pacto de San Sebastián, que fue el pacto que llevó a las fuerzas antimonárquicas a ponerse de acuerdo para declarar la Segunda República, no participaron solamente izquierdistas, también hubo partidos derechistas y personas que no se distinguían precisamente por ser de izquierdas, como por ejemplo Marañón u Ortega y Gasset. Y en cuanto a los partidos, uno de ellos era la derecha liberal republicana de Niceto Alcalá Zamora, el que luego sería presidente de la República, y Miguel Maura. Pues bien, a pesar de que también hubo derechistas, como digo, no solamente personas, sino también partidos en el pacto de San Sebastián, sin embargo, mayoritariamente, la idea que se tenía entonces y que se sigue teniendo hoy es que la fuerza principal que se opuso a la monarquía, los principales responsables, digamos, de la llegada de la República fueron las izquierdas. Y esto causó un singular fenómeno, cual fue la consideración por buena parte de las izquierdas, no por todas,
por buena parte, de que la República era patrimonio de ellas y que solamente las izquierdas podían gobernarla. Y este es un dato esencial para comprender todo lo que va a pasar a continuación. Avanzamos 2 años y nos ponemos en el 33 para ver qué pasaba con la izquierda, que les acabo de decir que no era monolítica, evidentemente. Porque entre los meses finales del 33 y los primeros del 34 sucedió el enfrentamiento ideológico importantísimo entre, digamos, la izquierda parlamentaria, moderada, democrática, encabezada por Besteiro, y la izquierda antiparlamentaria, totalitaria, revolucionaria, encabezada por Indalecio Prieto y sobre todo por Largo Caballero. He dicho izquierda y he dicho mal, debería haber dicho por el PSOE, porque evidentemente en la izquierda había otras muchas fuerzas, los comunistas, que en ese momento eran minoritarios, la izquierda republicana de Azaña, pero el partido principal de la izquierda era el PSOE. Entonces, en agosto del 33 fue el momento álgido, digamos, de la polémica entre estos dos bandos ideológicos dentro del Partido Socialista, y en agosto del 33 se celebró la Escuela de Verano del PSOE en Torrelodones, y allí, durante unos cuantos días, se expusieron las teorías de un bando y del otro. Fundamentalmente, la postura de Besteiro era que había que respetar la ley y que la República tenía que ser democrática. Y dijo textualmente: la República Social en España y el Estado totalitario socialista son algo absurdo, imposible, un camino de locura. Por el contrario, Prieto, que no era el más, digamos, radical de los otros dos, lamentó, fíjense, que la República no hubiera nacido acompañada, abro comillas, del cortejo sangriento de la venganza y la represalia, a fin de asentar el cimiento de su edificio sobre terreno verdaderamente firme. Antes de continuar, les aclaro que todas las frases que voy a decir ahora, que voy a leer, todas las citas, tanto de Besteiro como de Prieto como de Largo Caballero, están sacadas directamente del periódico socialista y del periódico Renovación, que eran las dos voces oficiales del PSOE. Pues bien, Largo Caballero, en estos días, en estas discusiones en Torrelodones del verano del 33, dijo que la República era un régimen de transición hacia la dictadura del proletariado y que para acabar con ella había que emplear tanto las vías legales como las ilegales. El resultado fue que los vencedores, digamos, de la polémica fueron Indalecio Prieto y Largo Caballero, es decir, la facción revolucionaria bolchevizante del PSOE, y el gran derrotado fue Julián Besteiro al frente de la facción democrática parlamentaria del PSOE. Julián Besteiro perdió la Secretaría General de la UGT, que tenía hasta ese momento, y fue arrinconado en el PSOE ya durante el resto de los años republicanos y de la Guerra Civil. Por cierto que posteriormente, fíjense ustedes hasta qué punto Besteiro quedó, digamos, al margen de la dirección, por supuesto, y de la responsabilidad de las izquierdas en todo lo que vendría después, que posteriormente diría a Julián Marías, otro egregio republicano, que los primeros tiros de octubre del 34 se dispararon contra mi casa. Eso es lo que dijo Julián Besteiro. Otro síntoma de la radicalización de la política en esos años, en esos meses, fue que por el lado contrario coincidió que en octubre del 33, es decir, 2 meses después de esta discusión que les he dicho de Torrelodones, se fundó Falange Española. Y 2 años antes se habían fundado las JONS, que son los dos partidos que después se fundirían en lo que hoy llamaríamos la facción revolucionaria, fascista, de la derecha española de la época. Pero aquí hubo una grandísima diferencia, y es que mientras que Falange y las JONS fueron partidos muy minoritarios, fíjese que incluso en el 36 ni siquiera tenía representación parlamentaria, José Antonio no salió elegido. Sin embargo, por el lado contrario, el PSOE era el partido mayoritario, es decir, el peso de la radicalización de las derechas fue mínimo en comparación con el peso de la radicalización de la facción mayoritaria, del partido mayoritario de la izquierda, que era el PSOE.
Llegamos pues a las elecciones de noviembre del 33. Fíjense que este debate que les he dicho de Torrelodones tuvo lugar en agosto del 33. Ni siquiera habían tenido lugar las elecciones que ganó la CEDA en noviembre del 33. Pues bien, en esas elecciones vencen las derechas con el doble de votos que las izquierdas. Y además por el sistema, digamos que beneficiaba a las candidaturas más exitosas, la derecha obtuvo 375 diputados frente a solo 95 de las izquierdas. El partido mayoritario de las derechas fue la CEDA de Gil Robles, cuya voz oficiosa era El Debate, precisamente, el periódico cuyo corresponsal en Barcelona era Enrique de Angulo. Y el segundo partido de las derechas era el Partido Radical de Lerroux. Pues bien, las izquierdas amenazaron, incluso antes de la celebración de las elecciones, que si ganaba la CEDA, partido de derechas monárquico, no darían por buenas las elecciones y se opondrían a que llegara al gobierno. Es decir, como la CEDA agrupaba a los que no veían con buenos ojos, o por lo menos los que no habían visto con buenos ojos la llegada de la República en el 31, consideraban que no estaban legitimados para gobernarla. Y advirtieron las izquierdas de su oposición, incluso violenta, a un gobierno en el que hubiera ministros de la CEDA. Incluso el moderado Azaña escribió: si la CEDA gobierna, quedaremos desligados de toda fidelidad a las instituciones. Alcalá Zamora, que era el presidente de la República, cedió a las presiones de la izquierda y encargó el gobierno al presidente del segundo partido en votos, también, digamos, del sector de la derecha, pero no al que había ganado, que era Gil Robles, sino a Lerroux. Y Lerroux fue, durante unos meses, presidente sustentado en el Parlamento, tanto por su partido como por el mayoritario, por el de la CEDA, que a pesar de haber ganado las elecciones, no tuvo ministros en el gobierno. El 2 de diciembre, pocos días después de las elecciones, que dieron el triunfo a la CEDA, dijo Largo Caballero: en la conciencia de la clase trabajadora hay que dejar grabado que para lograr el triunfo es preciso luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el poder. Si nos sujetamos justamente a la legalidad que nosotros contribuimos a crear, pero que no tenemos por qué respetar siempre, ya que al hablar de revolución social esta ha de saltar por encima de la legalidad, yo os digo que nos veremos empujados a salirnos de la legalidad. Y el 20 de diciembre, 2 semanas después, Indalecio Prieto declaró en el Parlamento que si la CEDA, el partido que había ganado las elecciones, entraba en el gobierno, el PSOE lo consideraría un golpe de Estado. Y dijo textualmente: decimos desde aquí al país entero que el Partido Socialista contrae públicamente el compromiso de desencadenar, en ese caso, la revolución. Pues bien, ¿qué pasaba en Cataluña en estos momentos? Porque al fin y al cabo el epicentro de estas palabras que les estoy contando yo hoy en esta sala es en Cataluña, ¿no? Es el golpe de Estado de Companys en el 34. Pues bien, en Cataluña durante la jornada electoral de noviembre del 33, los escamots de la Esquerra, los escamots eran, digamos, la juventud armada, el brazo armado, el brazo paramilitar de la Esquerra Republicana, dirigido por Josep Dencas y Miquel Badia, dos nombres que luego saldrán como principales protagonistas de la tragicomedia del 34. Pues bien, los escamots de la Esquerra durante la jornada electoral apedrearon a los votantes de los barrios de derechas, a curas y a monjas, amenazaron con pistolas a los que entraban en los colegios electorales con las papeletas que no debían, rompieron varias urnas en varios colegios mayoritariamente de derechas para que no pudieran ser contadas, para que no pudieran ser valorados los votos de esas urnas, e intimidaron a los votantes con frases como: me parece que la tengo a usted en la lista de putas, ¿ha pasado usted la última revisión sanitaria?
Todo esto quedó reflejado en la prensa de la época, en la prensa de la Lliga, sobre todo la Lliga. La Lliga Regionalista era el partido nacionalista de derechas, digamos, el moderado, el de Cambó y Prat de la Riba, el equivalente a lo que ha sido durante tiempo Convergencia y Unión, más o menos. Mientras que Esquerra Republicana era el partido separatista de izquierdas, que es lo mismo que hoy, evidentemente. Pues bien, en la prensa nacionalista catalana de derechas quedaron reflejados todos estos desmanes que les he contado. Y en la Humanidad, la Humanitat, perdonen, el periódico de Companys, el periódico de Esquerra Republicana, 2 días después de las elecciones, escribió Companys: «Estad alerta, el arma al brazo y en pie de guerra. Si ellos tiran la silla, nosotros volcaremos la mesa. Tome nota la Lliga, el obispo y su tropa siniestra y mediten bien el significado de nuestras palabras. No amenazamos, advertimos. Quien pueda entender, que entienda». He de corregirme, no son palabras de Companys, son palabras del periódico de Companys, pero no escritas por él. Pues bien, para ser breves, un año después hay un cambio gubernamental. Por el medio pasan una serie de cosas que no merece la pena ahora detenernos en ellas para llegar al meollo de la cuestión. Y el 4 de octubre del 34, gobernando solamente un año, hay un cambio de gobierno y 3 ministros de la CEDA entran en el gobierno: el ministro de Justicia, el de Agricultura y el de Trabajo. Y entonces el PSOE, cumpliendo sus amenazas de unos meses antes, hizo estallar la revolución en octubre del 34 en toda España, con la excusa de evitar la llegada de los fascistas al gobierno. Y fue en ese momento cuando las izquierdas le pegan el primer tiro en la sien a la República, porque ignoraron el resultado electoral, ignoraron que el partido de la CEDA era el que estaba legitimado para, por supuesto, tener ministros en el gobierno, y pretendieron superar revolucionariamente la Constitución que ellas mismas habían redactado. Una curiosidad: la noche del 4 de octubre, la noche en la que se conoce la decisión de integrar 3 ministros de la CEDA en el gobierno de España, se reúnen las cúpulas dirigentes de la UGT y del PSOE en la redacción del periódico socialista. Ahí estaba Largo Caballero, estaba Prieto y unos cuantos más, y ahí se toma la decisión de, cuando triunfe la revolución, quiénes van a ser los ministros, quiénes van a ser el presidente del gobierno y quién va a ser el presidente de la República. Pues bien, el presidente del gobierno que tenían pensado ellos era Largo Caballero, y el presidente de la República, Luis Araquistáin, nuestro paisano de Bárcena de Piedeconcha. Pero faltaba todavía el segundo tiro en la sien. El primero fue, como les he dicho, la revolución del 34, pero el segundo tiro en la sien fue que el punto 1, nada más y nada menos que el punto primero, el más importante del programa del Frente Popular para las elecciones de febrero del 36, las que gana el Frente Popular, fue precisamente la amnistía para los condenados por la revolución del 34. Tengan en cuenta que la revolución del 34 provocó 2000 y pico muertos, sobre todo en Asturias, pero en toda España hubo cientos de muertos. A Companys y compañía se les condenó a 30 años por rebelión militar. Pues bien, el punto 1 del Frente Popular fue, por encima de cualquier otra consideración, la amnistía para los miles de presos de la revolución del 34. Si buscan ustedes en internet los carteles del Frente Popular, estuve tentado de traer unas cuantas imágenes, lo que pasa es que hubiera sido un poquitín engorroso, habríamos tenido que quitar la luz. Entonces, como hoy existe internet y San Google es la fuente de sabiduría para todos, busquen carteles del Frente Popular del 36 y verán que muchísimos de ellos, probablemente la mayoría y los más importantes, se centran en la cuestión de la amnistía. Pues bien, así lo cumplió el Frente Popular, y al día siguiente de llegar al poder, en febrero del 36, pone en libertad a miles de personas que estaban condenadas, muchos de ellos por delitos de sangre, en la revolución del 34. Se restablece el estatuto que había sido suspendido y se restablece a Companys en la presidencia de la Generalidad. Es decir, la ley, el Estado de Derecho,
había sido vulnerado dependiendo de los intereses de los partidos que habían ganado las elecciones. Y con eso, evidentemente, la revolución y el caos estaban servidos y la respuesta violenta también. Podrán pensar ustedes que este es el juicio personal mío, visto desde 70 años después, pero si echamos un vistazo a los juicios que hicieron los propios involucrados, los propios republicanos, los propios izquierdistas de la Revolución del 34, la verdad es que llegamos a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, nada más y nada menos que el presidente de la República en el exilio, don Claudio Sánchez Albornoz, escribió que los republicanos, se refiere a los izquierdistas, evidentemente, por no haber sabido mantener el orden, cayera quien cayera, prepararon el terreno para que Franco se sublevara. E incluso llegó a señalar con nombres y apellidos el que él consideraba que era el principal culpable de la guerra civil. Si bien, evidentemente, no se puede decir que hubiera uno solo, porque evidentemente sería demasiado simple, ¿no? Demasiado maniqueo. Dijo que si había que poner nombres y apellidos a una persona como máximo culpable de la guerra civil fue don Francisco Largo Caballero. Otro egregio republicano, Salvador de Madariaga, lo recordaría desde el exilio con palabras contundentes. Se las leo. El alzamiento del 34 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la ceda era inatacable, inevitable y debida desde hacía ya tiempo. El argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas de Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución del 31, sin consideración alguna a lo que se proponía o no Gil Robles. Y por otra parte, a la vista está que el presidente Companys y la Generalidad entera violaron también la Constitución. ¿Con qué fe vamos a aceptar, como heroicos defensores de la República del 31, contra sus enemigos más o menos ilusorios de la derecha, a aquellos mismos que para defenderla la destruían? Con la rebelión del 34, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión del 36. Julián Marías, otro egregio republicano, afirmó que la República murió en octubre de 1934. Fue la negación de la democracia, el no aceptar el resultado de unas elecciones limpísimas. De nuevo, Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, escribió: la Revolución de Octubre, lo he dicho y lo he escrito muchas veces, acabó con la República. Pero el dato definitivo, por si todo esto fuera poco, lo dio Indalecio Prieto, uno de los principales responsables de la Revolución del 34. Pues el 1 de mayo del 42, en el exilio mexicano, declaró, el 1 de mayo del 42, en el Círculo Cultural Pablo Iglesias de México, lo siguiente: me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo. Por mandato de la minoría socialista, hube yo de anunciarlo sin rebozo desde mi escaño del Parlamento. Pues bien, esta es la introducción, digamos, al año 34, a lo que estaba pasando en España en general. Pero el libro, como les ha explicado antes Manuel Ángel Castañeda, se centra en Cataluña y en concreto en la revolución, en el golpe de Estado de Companys, más en concreto todavía la noche del 6 al 7 de octubre del 34. Así que vamos a Cataluña. Los dos principales focos de la revolución fueron, como ustedes saben, sobre todo Asturias, con 2.000 muertos entre civiles y militares, y la Cataluña gobernada por la Esquerra Republicana de Lluís Companys. Vamos a comenzar con la declaración de una autorizadísima pluma, la de Agustí Calvet. Gaziel era el mote, digamos, periodístico, era el prestigiosísimo periodista que era en ese momento el director de La Vanguardia. Pues bien, Gaziel escribió ese mismo día, el día 6. Es algo formidable. Mientras escucho me parece que estuviera soñando. Esto es ni más ni menos una declaración de guerra y una declaración
de guerra que equivale a jugárselo todo, audaz, temerariamente, en el preciso instante en que Cataluña, tras siglos de sumisión, había logrado, sin riesgo alguno, gracias a la República y a la autonomía, una posición incomparable dentro de España, hasta erigirse en verdadero árbitro, hasta el punto de jugar con sus gobiernos como le daba la gana. En estas circunstancias, la Generalidad fuerza a la violencia al Gobierno de Madrid, cuando jamás el Gobierno de Madrid se atrevió a hacer lo mismo con ella. Estoy bañado en sudor, realmente aterrorizado. Pues bien, para comprender aquel octubre del 34, en Barcelona, pocos documentos tan valiosos como este que tenemos aquí, ¿me lo prestas un momentín? Gracias. 10 horas de Estat català de Enrique de Angulo, que, como ha explicado antes Manuel Ángel, era el corresponsal del debate en Barcelona, y él estuvo allí ese día, fue testigo presencial. El reportaje se publicó inmediatamente, un mes y pico después, antes de que terminara el propio año 34, se editó en Valencia, una edición de muy pocos ejemplares que pasó desapercibida, entre otras cosas porque los acontecimientos de la época se precipitaron, llegó la guerra civil y digamos que todo esto quedó como una gota en el océano. Pero 70 años más tarde, en el año 2005, la editorial Encuentro lo publicó por primera vez desde entonces, con una introducción y un epílogo de Vicente Alejandro Guillamón, que se conserva también en la edición. Y ahora, en la edición de esta, 11 años después, con la primera completamente agotada, el prólogo lo ha escrito un servidor de ustedes, que es el motivo por el que estoy aquí contándoselo. Como les digo, Angulo fue testigo de los acontecimientos que se desarrollaron en Barcelona en la noche del 6 al 7 de octubre, provocando, tengan en cuenta, la muerte de varias decenas de personas. ¿Hay otro teléfono? ¿No? Provocó la muerte de varias decenas de personas, el encarcelamiento de 3.000 solo en Cataluña, la condena de Companys y demás miembros del gobierno a 30 años de prisión por el delito de rebelión militar y la suspensión de la autonomía catalana. Pues bien, antes de entrar, digamos, en la materia, y créanme que es realmente interesante, trepidante y hasta con su toque pornográfico, con su toque erótico, vamos a hablar de los 4 personajes principales de la tragicomedia. El primero, el general Domingo Batet, que fue el encargado de sofocar la rebelión. Era un catalanista moderado que se mantuvo fiel a la República a pesar de que Companys, por supuesto, le exigió que se pusiera a sus órdenes. Actuó con gran inteligencia y en el 36 también se mantuvo fiel a la República, motivo por el cual fue fusilado en Burgos al comenzar la guerra. El segundo personaje importantísimo fue Lluís Companys, evidentemente, el presidente de la Generalidad después de la muerte de Macià. Companys había sido en su juventud un lerrousista acérrimo, es decir, había sido un anticatalanista, había pertenecido al partido al cual hoy, por cierto, llaman al Partido Ciudadanos, le llaman los lerrousistas, ¿no? Es decir, los catalanes que estaban en contra del separatismo. Pues bien, este antiguo lerrousista, conocido anticatalanista, se dedicaba en su juventud a disolver las sardanas a garrotazos, que era un entretenimiento, según parece, bastante habitual. También se distinguía por ser marxista, amigo de anarquistas y también abogado de ellos. Y tengan en cuenta que en esa época, años 20, la época del terrorismo anarquista, eso significaba que tuvo entre sus clientes, entre sus amistades, pues a lo mejor de cada casa, evidentemente, a terroristas, anarquistas. Pues bien, con el tiempo fue pasándose hacia el catalanismo, no todo el mundo se lo creyó. Cambó en sus memorias, se reía en cierto modo del catalanismo de Companys y dijo que, bueno, que quizá cuando le nombraron presidente se lo tuvo que acabar de creer, aunque no las tenía todas consigo. En el año 1932, solamente 2 años antes de lo que estamos relatando aquí, le llegaron a acusar desde un periódico nacionalista que se llamaba La Nació Catalana, le llegaron a acusar a Companys de mal catalán por el detalle de que en las placas de su portal, en su casa,
y de su despacho ponía Luis, no Lluís, y este era un síntoma de mala catalanidad. El detalle es importante porque, como veremos después, va a volver a surgir el tema del catalanismo más o menos sincero de Companys. El tercer protagonista de los acontecimientos del 34 fue Josep Dencàs, que era el consejero de Gobernación. Este hombre pertenecía al Estat català, que era la facción más radical de Esquerra Republicana. Tengan en cuenta que Esquerra era una coalición. Entonces, dentro de ella estaba, por ejemplo, Estat català, que era el partido que había fundado Macià, que era, digamos, los más radicales. Y este era uno de los más radicales. Entre los radicales fue el principal impulsor del golpe de Estado del 34. Junto a su amigo Miquel Badia, jefe de los servicios de orden público, es decir, el jefe de los escamots, el jefe de la milicia paramilitar de Esquerra Republicana, y más conocido por el poético apodo de Capitán Collons, el Capitán Cojones. Y como luego veremos, hizo honor al mote. Dos hechos importantes previos a la Revolución de Octubre. En abril, 5 meses antes, el gobierno transfirió a la Generalidad las competencias de orden público y hasta del Somatén, lo cual no estaba contemplado en el estatuto, pues dependía del Ministerio de la Guerra. Y sin embargo, en un gesto de buena voluntad, el gobierno central lo transfirió a la Generalidad. Y lo primero que hizo la Generalidad fue disolver el Somatén, desarmarlos y sustituirlos por los escamots, los milicianos paramilitares de Esquerra Republicana. Y también ese mes de abril, el Parlamento Autonómico catalán aprobó una ley de contratos de cultivo contra la que la Lliga, la conservadora Lliga regionalista, recurrió por considerarla atentatoria contra el derecho foral catalán y contra el Estatuto. Y en junio, 2 meses después, el Tribunal de Garantías Constitucionales, es decir, el Tribunal Constitucional de la época, dio la razón a la Lliga y falló contra la ley autonómica catalana. Esta fue la respuesta de Companys. Esta sentencia es la culminación de una ofensiva contra Cataluña, un acto de agresión que obliga a todos los que no han llegado a perder el recuerdo de que son hijos de esta tierra generosa y altiva a defender su prestigio con la sangre de sus venas. Hemos de fortalecer nuestros espíritus y decirnos cada día, de cara a nuestro deber presente: yo soy catalán, soy un buen catalán, y tal vez yo os diré a todos: hermanos, seguidme, y toda Cataluña se levantará. La Generalidad no acató la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales y aprobó una ley idéntica a la que había sido anulada. No les insultaré haciéndoles ver ciertos paralelismos que empiezan a surgir, ¿no?, con la situación de hoy, ¿no? Las sentencias del Tribunal Constitucional que no se acatan, que se consideran ataques a Cataluña. La verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol. Llegamos pues al 6 de octubre, el día de la Revolución, revolución por toda España, huelgas, tiros, incendios, descarrilamiento de trenes, cientos de muertos. Y sin embargo, Companys no lo tenía claro. Companys no acababa de dar el paso adelante. Pero ante los acontecimientos, ante lo que les llegaba a Cataluña de lo que estaba pasando en el resto de España, y el empeño de Dencàs y Badia, que les he mencionado antes, finalmente a las 8 de la tarde sale al balcón de la Generalidad y proclama que, entre comillas, ante el asalto al poder de las fuerzas monárquicas y fascistas, asumía todo el poder y proclamaba el Estat català de la República Federal Española, concesión que disgustó a Badia y a Dencàs. Según testigos presenciales, acto seguido de la declaración de la República Catalana, se desató un huracán de aplausos, de abrazos, de besos y de llantos de entusiasmo. Y al estrechar la mano de un diputado nacionalista, el diputado Soler i Pla, Companys dijo: ahora ya no podrán decir que no soy nacionalista. Pero desde el principio empezaron los problemas. Tras la declaración, todo el mundo se fue muy contento, creían que la cosa estaba hecha, pero la cosa no estaba hecha en absoluto. Por ejemplo, los escamots, que eran mucho más numerosos que las tropas estacionadas en Cataluña, no acudieron al llamamiento.
para defender los edificios públicos, la radio, los centros neurálgicos. Las masas a las cuales se apelaba por la radio se quedaron en casa. Y entre orden y contraorden desorden, los pocos escamots que salieron a última hora de la tarde, con poca luz, empezaron a liarse a tiros entre ellos, porque no se aclaraban quiénes eran las tropas leales, quiénes eran las tropas revolucionarias, quiénes eran los soldados de Batet. Así que hubo varios muertos de los propios escamots que se tirotearon entre sí. Batet, que demostró ser un tipo muy listo, empezó a actuar a las 11 de la noche, situó 75 soldados y 2 cañones frente al Palacio de la Generalidad, no los sitió, dejó la parte de atrás sin cerrar el cerco para que si querían pudiesen escapar, y otros 500 soldados los destinó a asediar el ayuntamiento, la Consejería de Gobernación en la que se encontraba Dencás y un par de locales posiblemente peligrosos. Y luego puso a unos pocos desfilando por la ciudad con bandas de música para dar la sensación a los barceloneses de que la situación estaba controlada por el ejército. De los 16 cañonazos que se dispararon aquella noche, 11 fueron con granadas sin espoleta, es decir, para romper los cristales, pero para que no explotaran, para no hacer daño a nadie, solamente para asustar. Y sin embargo, los escamots estaban todos escondidos bajo sus camas. Muchos tiraron al primer disparo de cañón, tiraron sus fusiles a las alcantarillas, de donde acto seguido las cogieron los anarquistas, que hicieron buen uso de ellos 2 años después, en julio del 36. Y en pleno caos, en plena desbandada de los escamots, con compañeros de los nervios y Dencás pegando gritos por la radio, recibe una llamada telefónica del diputado Riera, que estaba cenando en el Ateneo, y le dijo: «Presidente, estamos aquí cenando un grupo de amigos, y al descorchar el champán brindamos por el Estat català, visca Catalunya». Ante la desbandada general, Dencás y el capitán Collons huyen por las alcantarillas. Habían preparado muy concienzudamente el plano de huida por las alcantarillas y desembocaron perfumados allá por la playa de la Barceloneta. Pidieron refugio en varias casas, les cerraron las puertas, no les dejaron entrar, así que tuvieron que salir corriendo, escondiéndose, y no pararon hasta Perpiñán. Para resumir, fracaso absoluto, tanto en Cataluña como en el resto de España, salvo en Asturias, donde duró unos cuantos días con las consecuencias trágicas que ustedes saben, y Companys y compañía fueron condenados a 30 años por rebelión militar. Como les dije antes, el segundo tiro en la sien llegó 2 años después, año y medio después, en febrero del 36. ¿Por qué? Porque el principal punto del Frente Popular fue la amnistía de todos los responsables, todos los involucrados en la revolución del 34. Dencás y el capitán Collons, que habían estado exiliados en Italia y en Francia, regresaron y les intentan cargar con el mochuelo de haber sido ellos los culpables del desastre, para así dejar a Companys en una posición, digamos, heroica y luminosa. Pero en abril del 36, solamente 2 meses después de regresar del exilio de 2 años, el capitán Collons cayó asesinado junto con su hermano en la puerta de su casa por unos anarquistas, aunque en un principio les pretendieron culpar a los falangistas. Entonces ahora tenemos que dar marcha atrás para adentrarnos en el resbaladizo reino de Eros. Porque unos meses antes del 34, del golpe del 34, del golpe de octubre del 34, iba Miquel Badia, alias Capitán Collons, con un camarada de Esquerra Republicana en coche, en acción política, y se dieron una torta. Debieron de pinchar una rueda, se salieron de la carretera y se dieron un buen morrón, y acabaron ambos en el hospital de Manresa. Les miraron, les echaron un vistazo los médicos y vieron que su camarada Durán no tenía nada, le mandaron para casa, pero Badía tenía algunas contusiones y le recomendaron que pasara la noche en el hotel, y allí quedó encamado. Entonces la mujer de Durán, la mujer del otro, salió de Barcelona cuando le dijeron que su marido había tenido un accidente automovilístico y fue a verle al hospital de Manresa. Se cruzó con él.
y al llegar se encontró con que solamente estaba en la cama Collons. Y hizo honor a su nombre porque la cita imprevista acabó en fogoso polvo hospitalario. La señora esta, Carmen Ballester, se llamaba la mujer de Durán, debió ser mujer de grandes dotes, porque junto al capitán Collons, y es de suponer a su marido, también rindió sus pendones nada más y nada menos que al presidente Companys. En una ocasión, por cierto, debido a una puerta mal cerrada, pillaron a Companys y a esta señora con las manos en la masa en un despacho de la sede de las Juventudes de Esquerra Republicana, lo que se convirtió en la comidilla de toda Barcelona durante una buena temporada. Y cuando se enteró Macià de la aventura en el hospital de Manresa, y tuvo una discusión bastante fea con capitán Collons, y además cogió a su amada y la condujo a la cama que había pertenecido a Francesc Macià, y en la cama de Francesc Macià la hizo jurar fidelidad y amor eterno. Esperpéntica escena que, por supuesto, conoció todo Barcelona y que Tarra de ellas, bastantes años después, calificaba como la misa negra en la cama de Macià. Pues bien, varios historiadores, el más importante de ellos, Enric Urcelay Cal, uno de los mayores expertos en la cuestión del nacionalismo catalán, ha investigado el asunto y entre datos sueltos y declaraciones de gente que vivió en aquella época han ido atando cabos y todo parece indicar que Companys, o al menos buena parte de su facción, porque digamos la facción de Companys estaba enemistada con la de Badia y d'Encas. Y entonces entre la enemistad, la tensión del momento y quizá el asunto de evitar posibles cuernos futuros, probablemente estuvo detrás del asesinato del capitán Collons. Pues bien, ya con esto hemos llegado al final del 34 y nos vamos a venir de allí a 2016, porque los paralelismos con nuestros días son realmente sorprendentes. Enrique de Angulo, en el libro que nos ocupa hoy, escribió que aquel estallido de violencia de los separatistas de izquierdas no habría sido posible sin el continuo fomentar de la rebeldía en Cataluña por parte de los separatistas de derechas, es decir, por parte de la Lliga, de Prat y de Cambó durante 40 años, desde las bases de Manresa de 1892. Entonces, lo que dijo Angulo es: no habríamos llegado a esta situación sin el envenenamiento de los corazones y de las cabezas hecha por la Lliga que en este momento, cuando empezaba a oler a chamusquina, evidentemente dio un paso atrás y, por supuesto, acabó apoyando el 18 de julio y Cambó acabó poniendo su fortuna al servicio de Francisco Franco. También denunció Enrique de Angulo la complicidad de la mayor parte de los políticos españoles, esta es frase textual, de las 3 últimas décadas, que se prestaron a ser juguete de los catalanistas, a pesar de la diáfana claridad con que Prat de la Riba proclamó en la nacionalidad catalana sus ansias y sus propósitos separatistas en forma que al más necio no le podía caber duda de sus intenciones. Una de las ideas más repetidas también por Enrique de Angulo en este libro fue la responsabilidad de los gobiernos republicanos, tanto los de derechas como los de izquierdas, por, en primer lugar, abandonar a los catalanes que defendían a España. En segundo, por su interminable serie de claudicaciones ante los separatistas. En tercer lugar, por poner en sus manos competencias estatutarias que iban a ser utilizadas para dinamitar el Estado desde dentro. La lista de atropellos que hace Angulo parece haber sido escrita hoy. La radio como instrumento de propaganda a servicio del poder, hoy diríamos, por supuesto, la televisión. La policía como inmejorable herramienta para preparar la insurrección. La, abro comillas, delictiva benevolencia del fiscal ante las vulneraciones de la ley. La malversación de fondos ante cuya denuncia Companys se sintió gravemente ofendido en su persona y en la de Cataluña. El incumplimiento de sentencias del Tribunal de Garantías Constitucionales.
La organización de manifestaciones y sesiones solemnes en el Parlamento en apoyo de los desacatos. La consideración de las votaciones autonómicas como superiores al orden constitucional. Las ofensas a la bandera española y su retirada de los edificios públicos. Y, por si fuera poco, la utilización de los partidos de fútbol amistosos internacionales, el Brasil-Cataluña de junio del 34, por ejemplo, como altavoces para la causa separatista. Y termino con una frase de Enrique de Angulo. Si es desolador el balance de hechos que antecede, más triste es todavía considerar que todo ello no hubiera podido verificarse sin la anuencia y el apoyo de los gobiernos de Madrid. Sus claudicaciones son las verdaderas causas inmediatas de la rebeldía. Muchas gracias.